Bueno, estudiantes de grado 11, muy buenos días. Recuerden que este periodo trabajamos de manera alterna. La semana pasada hicimos dos actividades de portafolio y esta semana vamos a hacer, o el día de hoy, perdón, dos actividades en plataforma Santillana. Siga las instrucciones, no se vaya a equivocar porque solamente se va a recibir lo que usted haya enviado por Santillana. Los demás, los que no tienen los recursos ya no mencionados, debe buscarlos en foros BPS y enviarlos por mensajes por el mismo medio. Entonces, te propongo la siguiente actividad. Vamos a buscar la paleta entre los helados. La primera persona que lo encuentre le vamos a regalar 90 puntos en la evaluación bimestral. Simplemente lo que tiene que hacer es suscribirse a mi canal, hacerme llegar un comentario que diga: profe, encontré la paletica, y voy a contar solamente hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, encontramos la paletica. Recuerda, si lo lograste, te ganaste los 90 puntos en la prueba bimestral. La frase es de Jaime Garzón. En Colombia los ricos se creen ingleses, la clase media se cree gringa, los intelectuales se creen franceses y los pobres se creen mexicanos. Garzón hace esta interpretación de la forma de ser del latinoamericano o del colombiano en este caso, porque considera que nos falta muchísima identidad cultural, ya que pues hay elementos externos que nos hacen cambiar nuestras conductas, nuestras costumbres y reflejar unas que realmente no lo somos. Por eso dicen que los ricos se creen ingleses porque viajan, la clase media se cree gringa porque pues o finge que habla inglés, los intelectuales se creen franceses, tal vez porque se creen bastante rigurosos en el tema, y los pobres se creen mexicanos pero porque escuchan música mexicana. Bueno, entonces nos remitimos a las actividades de portafolio Santillana, plataforma Santillana. Vamos a buscar el libro digital, sociales, el módulo 4.1, y los va a llevar a la siguiente página que dice violencia y conflictos armados en Colombia. Buscamos las actividades que dice reforma agraria en Colombia y el caso de Rafael Uribe, un caudillo liberal. Entonces buscamos cuáles han sido los factores económicos y sociales en el país. Entre los factores económicos y sociales que inciden en el incremento de la violencia en nuestro país se encuentran los problemas asociados con la propiedad y el uso de la tierra, la desigualdad económica y el narcotráfico. Veamos entonces cómo ha sido el problema de la tierra según reconocidos investigadores sociales como Alejandro Reyes y Marco Romero. La comprensión de los problemas generados por la posesión, distribución y uso de la tierra es fundamental para explicar la violencia en el país. Entonces, cuando hablamos de estos problemas sociales generados por la tenencia de la tierra, es un hecho que lleva bastante tiempo. Hablemos prácticamente desde esta época de la violencia, cuando es asesinado Jorge Eliezer Gaitán, surgen unos elementos bastante importantes en el país, y los que estudian los casos de violencia en Colombia inician sus estudios preferentemente desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Aquí hablan de elementos como desigualdad social y narcotráfico. En desigualdad social, las diferencias económicas y sociales generadas por la redistribución de la renta afectan a gran parte de la población colombiana. Y en el caso del narcotráfico, este problema afecta a nuestro país desde hace medio siglo, ya que el incremento de cultivos de marihuana en la década del 70 se pasó a una diversificación de la producción y comercialización de diferentes tipos de alcaloides. Entonces, si miramos por un momento cómo ha sido este problema del factor económico y social, recuerden que en este caso este conflicto está más relacionado con el movimiento de las FARC, porque las FARC fue una guerrilla que se dedicó a su lucha, aparentemente, por la tenencia de la tierra. Bueno, pero ¿qué pasó con estos acuerdos de La Habana en cuestión de la tenencia de la tierra? Hablan de un desarrollo integral del campo, que exista un equilibrio entre la agricultura familiar, la agroindustria, el turismo y la agricultura comercial a gran escala, que existe igualmente una defensa de la propiedad privada, sugerir reformas que permitan regularizar los derechos de propiedad de los dueños, ocupantes y poseedores de buena fe, la ampliación del tiempo para la
aplicación de la reforma rural integral va de 10 a 12 años. Como mecanismo para promover el acceso a la tierra, el gobierno se compromete a otorgar subsidios integrales y a cubrir una nueva línea de crédito especial para la compra de tierras. El ajuste de planes con enfoque territorial no pueden ir en contra de los planes de desarrollo territorial y que tampoco pueden limitar las competencias de los gobernantes y órganos colegiados. Y la ampliación de los plazos para la aplicación de los planes nacionales para disminuir la pobreza rural. Esto es lo que serían los acuerdos de La Habana para los procesos de cese al fuego, no acuerdos de paz, sino cese al fuego con las FARC. Bueno, como era este elemento el acceso a la tierra, era así una vez un campesino llamado Pajón, que había trabajado duro y honestamente para su familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza, ocupados como estamos desde la niñez trabajando la madre tierra. Pensaba a menudo, los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Es una adaptación de León Tolstoy. Actualmente los principales problemas que enfrentan los campesinos a las comunidades indígenas y afrodescendientes es el de la expansión de proyectos agroindustriales que cada vez ejercen más presión para sacarlos de sus tierras. Entonces, al mismo tiempo que salen por la fuerza o sin ella, de sus territorios pasan a engrosar las filas y zonas de desempleo en las ciudades. A su vez, en los campos se dejan de cultivar productos fundamentales para la alimentación de la población colombiana, maíz, plátano, azúcar, etc., para dar paso a extensos cultivos con mayor aprovechamiento industrial que alimenticio. Palma de aceite, por ejemplo. Esta tensión refleja la falta de una adecuada reforma agraria. La actividad, con base a la lectura anterior, marca algunas de las características que debe considerar el Estado para hacer compatibles los sistemas de producción agroindustrial y campesino, condiciones sociales de la región, los recursos naturales y culturales de la población campesina y las comunidades indígenas, características del modelo agroexportador, situación geográfica y tradiciones de la región, búsqueda de la ampliación de la producción agroindustrial a toda costa o todas las anteriores. Recuerda que estos recursos tienes que enviarlos en plataforma Santillana, los elaboras, sacas pantallazo, lo envías por entregables. Después nuevamente le das al botón enviar para que Santillana haga estadística de las actividades que va realizando. Dice violencia y conflictos armados en Colombia. Vamos a hablar sobre la masacre de las bananeras. Dice el clima en la zona bananera estuvo más cálido que de costumbre desde el 11 de noviembre en que se lanzó la huelga. La segunda luego de un intento 4 años antes. Desde el principio hubo brotes de violencia de todos los lados, obreros, agentes de las Fuerzas Armadas, pero no pasaban de las escaramuzas aisladas. Por eso los huelguistas acudieron en masa a la estación de Ciénaga al encuentro con el primer funcionario gubernamental que se dignaba hablar con ellos. Como no llegaba, los ánimos se fueron exacerbando, tanto entre manifestantes como entre soldados emplazados en el sitio. En este punto del recuento, cuando la ficción reemplaza los vacíos de la memoria, que los soldados estaban bebidos, que los trabajadores también, que algunos gritaron consignas patriotas, que vociferaron agresivamente abajo a la multinacional y el gobierno, que desconocieron la orden de desalojo, que nunca la hubo, que la primera bala no la dispararon los militares, que murieron muchos, no solo 9, que fueron cientos, cuando fueron no miles, que los llevaban a los trenes al mar, en fin, que fue una masacre preparada, no que fue el resultado de las circunstancias. Tomado Masacre de las Bananeras de diciembre 6 de 1928 de Mauricio Archila, Biblioteca Virtual, Banco de la República. Con base a la lectura, la masacre de las bananeras es uno de los capítulos más sangrientos, no es un mito comunista como andan diciendo por ahí. De nuestra historia, en ella se observa la ausencia del derecho internacional humanitario en aquella época. Según el texto anterior podemos deducir que. Entonces aquí están las 4 opciones, simplemente lo que tienes que marcar es la opción verdadera. Dice la última guerra civil del siglo XIX encuentra las palabras correspondientes en cada espacio. Después de 3 años de costosa guerra, el país quedó arruinado económicamente en una Colombia con 4 millones de habitantes. El número de víctimas llegó a los 100.000, aunque los conservadores tuvieron la victoria militar. En adelante debieron dar mayor participación política a los liberales. Entonces, recuerda que simplemente lo que picas acá, se despliegan algunos conceptos y la plataforma va acomodando de acuerdo a lo que tú vayas pensando. Recuerda que estos recursos se envían por plataforma Santillana,
Los que no tienen los recursos los buscan por VPS y los envían pero a manera de mensaje por dicho medio. Muchachos, vienen los actores de la violencia, los chulavitas y los pájaros. Esto es algo luego de la hegemonía conservadora que finaliza en los 30 con la llegada del poder liberal de Enrique Olaya Herrera. La violencia bipartidista se acrecentó teniendo su mayor auge luego del asesinato de Rogelio Gaitán, hecho que llevó al país a una profunda crisis social, económica y política que desestabilizó por completo al Estado, pues los miembros de los partidos políticos tradicionales se enfrentaron cada vez de forma más violenta con el control político del país. Entonces, dos grupos que eran organizados, que se les llamaba chulavitas o les llamaba pájaros, algunos eran del partido conservador, otros del partido liberal, lograron sembrar el odio, sus métodos eran bastante violentos, llegaron a superar hasta las torturas chinas, practicaron más de 24 elementos de tortura para los campesinos en muchas zonas del país, en algunas zonas del país. Bueno, muchachos, recuerden que esta actividad es unas preguntas abiertas, debe elaborarlas, enviarlas por plataforma Santillana. Tenemos encuentros en Zoom, entonces para que nos veamos y podamos hablar de este tema, para que ahí mismo en ese momento puedan ustedes realizar las actividades de plataforma y enviarlas inmediatamente. Recuerden que se agota nuestro tiempo para el concurso TikTok. Les deseo a todos un feliz día.